Estamos ya de regreso aquí en Noticias Express. Se sigue la discusión en torno a la medida que implementará el mercado Lo Valledor respecto a la exigencia de carnet para poder ingresar al recinto. Queremos conversar sobre este y otros asuntos. Tomamos contacto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Gracias por su tiempo este sábado feriado. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Macarena. Bueno, quiero conocer en primer lugar cuál es su opinión respecto de toda esta polémica que está instalada en una medida, ¿cierto?, que empezaría a regir ya esta semana. A ver, a mí me sorprende, Macarena, que haya una polémica en torno a una medida que a mí me parece todo sentido común. Es decir, quien ingresa a Chile irregularmente y está incumpliendo la ley, ¿por qué se le debería dejar entrar a un sector que es privado? Y que legítimamente quienes lo administran pueden decidir quién entra o no, reservándose el derecho de admisión. Lo polémico sería que hicieran exactamente o sea, lo polémico es, me parece a mí, Macarena, es que el gobierno le llame la atención y llame casi al orden a los administradores de la Vega Lo Valledor por hacer algo que es precisamente garantizar en cierta medida la seguridad de quienes ingresan a dicho sector, entendiendo que parte importante de delitos hoy día es cometido por migrantes que ingresaron de manera ilegal, es decir, por la ventana a nuestro país y que deambulan como si nada pasara, como Pedro por su casa. Recordemos que acá, hace algún tiempo, Macarena, asesinaron a 2 agricultores de Mayoa y dejaron gravemente al hijo de uno de ellos precisamente porque los marcaron dentro de la Vega Lo Valledor y los persiguieron, y eran 2 migrantes precisamente ilegales. Entonces, ¿cómo yo a mi casa voy a dejar entrar a alguien que está incumpliendo la ley en nuestro país? Y a mí además me llama la atención que la ministra dice algo que es absolutamente errado. La ministra dice, mira, en Chile quienes tienen carnet extranjero viven hace largo tiempo en nuestro país y de manera regular. Yo le digo a la ministra que se equivoca. Los que viven de manera regular en nuestro país son los que tienen RUT, ya sea provisorio o permanente a través de una visa temporaria o definitiva. Quien no tiene RUT o está ilegal, o bien está con un permiso de turista, precisamente porque viene algunos días a nuestro país. Por lo tanto, a mí me parece que lo grave, Macarena, es que a la ministra Toalla, el gobierno, le llame la atención la medida de la feria y no le llame la atención la cantidad de delitos que se cometen alrededor de La Vega y a lo largo de todo nuestro país, muchos de ellos cometidos por personas que ingresaron ilegalmente a nuestro país, y muchos delitos son precisamente importados y que ha subido el nivel de violencia y han cambiado la forma de vivir de nuestro país en muchos aspectos, Macarena. Entendiendo la crisis de seguridad, no es poner a todos los inmigrantes que han llegado de la manera que sea en el saco de potenciales personas que vayan a cometer delito. Es esa la pregunta que le quiero hacer. Cuando la ministra dice que hay que evitar que puedan ser conductas discriminatorias. No, Macarena, lo que pasa es que estamos hablando de un sector privado, donde si tú no tienes un RUT provisorio, donde no tienes un RUT, un carnet, para acreditar que estás de manera regular en Chile, ¿por qué yo voy a dejar entrar a un sector privado a alguien que está de manera ilegal o que presumiblemente va a estar de manera ilegal en nuestro país porque ingresó por paso clandestino no habilitado? ¿No sería mejor llamar la atención al gobierno y decirle por qué esas personas que están ilegales en nuestro país no se les ha notificado para poder ser expulsadas? Donde ya van más de 100.000 ingresos ilegales en estos 2 años de gobierno y las expulsiones no superan las 400. Eso es lo que tiene cansado nuestro país, la permisividad con la irregularidad y con la ilegalidad, Macarena, porque alguien que ingresó por pasos clandestinos o no habilitados está de manera ilegal en nuestro país. Y la regla general es que esas personas tengan que ser notificadas para ser expulsadas. Pero eso tiene que ser antes de que vayan a cometer un delito, porque cuando cometen un delito ya es demasiado tarde, Macarena. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo a mi casa voy a dejar entrar a alguien que está de manera ilegal o que presumiblemente está de manera ilegal en nuestro país? Sobre todo con las condiciones en que está viviendo hoy día la Vega Lo Valledor, donde se cometen delitos dentro, fuera, y donde tienen que vivir prácticamente ya casi encerrados dentro de la Vega los feriantes, y eso obviamente que atenta contra el desempeño normal laboral que deben tener una Vega que además tiene tantos años en nuestro país y que había operado de manera normal. Si están tomando estas medidas, Macarena, es precisamente porque ya esto se escapó de las manos. Y la verdad es que tomar la iniciativa en este tipo de aspectos me parece que es muy valorable. Diputado, ¿usted cree esto va a tener un impacto directo justamente en los índices de seguridad? A ver, por lo menos va a haber un control, Macarena. O sea, que tú hagas un filtro, pidas el carné, tengas detectores de mentales, al menos puede ser disuasivo e inhibir.
O sea, si tú tienes un control respecto a quién entra a tu casa, quién entra a tu feria, obviamente que va a generar una sensación de control mayor, que quien no tiene ningún tipo de identidad, no sabes quién es, ingresa a tu feria y puede cometer algún tipo de delito y puede arrancarse porque la verdad es que no hubo mayor control de que quién estaba ingresando o no estaba ingresando a la feria, que además es privada, vuelvo a repetir. Entonces, Magdalena, me parece que elementos son disuasivos y que efectivamente pueden ayudar a prevenir delitos violentos como los que han ocurrido en la feria con asesinatos, precisamente porque además se mueve mucho efectivo en estos lugares. Y es un lugar que además tienen detectado precisamente para cometer delitos. En este caso opera tanto para extranjeros como para nacionales. Es decir, si un chileno no tiene el carnet tampoco va a poder ingresar. Me parece que eso es absolutamente justo en relación a la situación de inseguridad que estamos viviendo como país. Quiero dejar de lado y quedarnos solamente en esto de la estigmatización y lo que significa, ¿cierto?, el poder construir una imagen de otro. Quiero dejar de lado, ¿cierto?, lo práctico y quedarnos en eso. ¿Usted cree que esta medida va a contribuir, no quiero usar esa palabra, suena en términos positivos, pero a sumar un ingrediente más para poder, ¿cierto?, poner un estigma o contribuir, ¿cierto?, a tener una imagen muchas veces erradas de quienes muchas veces llegan a Chile porque en su país no lograron resolver sus necesidades? A ver, Magdalena, a mí me parece que la regla general es que las personas ingresen legalmente al país. Esa es la regla general. Quien no ingresa legalmente o tiene la calidad de refugiado o bien está por carácter humanitario y está en pleno trámite para regularizar su situación. Quien está en otra calidad está de manera ilegal en Chile y eso tiene que ser combatido como corresponde, sobre todo por la situación que estamos viviendo en nuestro país, donde la mayoría de las cárceles de nuestro país están con hacinamiento y donde el nivel de personas privadas de libertad que cometen delitos de extranjeros ha subido ostensiblemente precisamente por la falta de control y cómo han ingresado a nuestro país bandas del crimen organizado. Yo te lo planteo de manera distinta, Magdalena. Pongámonos en el lugar de las personas nacionales y extranjeros que cumplen con las reglas de nuestro país, que pagan sus impuestos, que trabajan de manera formal, que quieren llegar tranquilos a sus casas, que cumplen con todas las obligaciones que establece nuestro país. Pongámonos en el lugar de ellos, que están viviendo constantemente la violencia y la delincuencia. Esas personas tienen que tener la protección que merecen respecto a personas que están en nuestro país y que posiblemente pueden cometer un delito en atención a que ingresaron de manera ilegal y que están obviamente no cumpliendo con ninguna obligación que establece nuestro país, Macarena. Entonces, yo la verdad es que plantearía la pregunta al revés. ¿Qué hace nuestro país para controlar la situación que está ocurriendo en nuestras fronteras y para controlar lo que está ocurriendo en nuestro país a diario respecto a migrantes ilegales que cometen delitos o aquellos que no han cometido o que los van a cometer o aquellos que simplemente ingresaron ilegalmente en nuestro país y que no pagan impuestos y que viven como si nada en nuestro país, Macarena, y que obviamente nos están incumpliendo de manera diaria la legislación que establece nuestro país para mantenerse de manera regular y que se saturan los servicios públicos y que se empobrecen los barrios de nuestro país, que hay hacinamientos, que hay abusos también desde el punto de vista laboral? Ese tipo de cosas, Macarena, tiene que ser debidamente regulado. Entonces, estigmatizar no significa aplicar la igualdad ante la ley. Estigmatizar sería precisamente que la igualdad ante la ley no aplicara y que alguien que está ilegal en nuestro país estuviera caminando como si nada pasara, como ocurre hoy día, y que eso ha generado un cansancio y obviamente que está colaborando a la estigmatización, Macarena, desde el momento en que el gobierno no cumple una obligación primordial, que es combatir aquello por los conductos legales correspondientes. Y eso no está ocurriendo. No hay control efectivo de nuestras fronteras. Y en nuestro país, el que es ilegal, la verdad es que no tiene ningún tipo de consecuencia. Y eso obviamente que está generando situaciones muy indeseables en nuestro país, Macarena, y que lamentablemente por una romantización de la ilegalidad por parte de quienes hoy día gobiernan, lamentablemente no se le ha puesto el coto necesario y no se ha aplicado la legalidad vigente como debería aplicarse. Entonces lo mínimo es que quienes quieren proteger su vida y su seguridad tomen medidas preventivas ante, obviamente, la comisión de delitos cada vez con mayor regularidad de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal a Chile.
Usted señalaba también algo dentro de su respuesta, diputado, que guarda relación con la situación de las cárceles, y quiero llevarlo también a ese tema sobre esto de los inhibidores de señal. En primer lugar, quiero preguntar su opinión y también cómo hacer frente a estas posibles situaciones que podrían ocurrir de avanzar el plan. Sí, a ver, a mí me parece primero que las alertas hay que levantarlas, Macarena, en relación a que la implementación de estos inhibidores de señal, que son una tecnología de punta, como señaló el ministro de Justicia, que se va a implementar en 3 cárceles, partiendo por 3 cárceles, las de alta seguridad en Santiago. La verdad es que la primera reacción de las personas que están privadas de libertad, al parecer, es de cierta amenaza. Claro. Para que se instalen estos inhibidores y, en definitiva, tratar de hacer lo posible para efectos de que esto no ocurra, con amenazas de distinto tipo. Eso revela de que en nuestro país las bandas del crimen organizado siguen operando impunemente, muchas de ellas dentro de las cárceles, y que esto es fundamental precisamente para poder combatir al crimen organizado, los delitos de extorsión, de estafas telefónicas, incluso de secuestros que se puedan coordinar dentro de las cárceles. Esta va a ser una medida que, sin ninguna duda, Macarena, considerando que hay más de 26.000 celulares que se incautan todos los años, o en promedio en los últimos años en las cárceles de nuestro país, una forma eficiente y efectiva para poder combatir de mejor manera a las más de 600 bandas que siguen operando dentro de las cárceles de nuestro país, cárceles que están altamente hacinadas, que es necesario mejorar su tecnología, que es necesario mejorar las dependencias para precisamente poder segregar de mejor manera a los reos de más alta peligrosidad, y sin ninguna duda también, Macarena, mejorar las condiciones en que están los gendarmes en nuestras cárceles, precisamente ante las amenazas de estos inhibidores, que va a ser un antes y un después, no me cabe ninguna duda, en la manera como operan las bandas dentro de las cárceles, y la impotencia ante no poder seguir operando va a tener que generar en la autoridad el poder instalar o el poder mejorar los elementos de seguridad que están operando de las cárceles, sobre todo desde el punto de vista de cómo opera Gendarmería, que hoy día la verdad es que en muchos aspectos lo hace de manera bien precaria y no en las mejores condiciones, Macarena, y eso está impidiendo que más gendarmes elijan esta carrera, o que sus familias y ellos mismos corren riesgo su vida permanentemente ante estas amenazas, y obviamente también se desata la corrupción dentro de las mismas cárceles precisamente ante estas situaciones. Ahora la pregunta es, esta amenaza, ¿cierto?, que se ha conocido, es bastante complejo. Saber que ellos pudieran tener una herramienta en la cual incluso personas que están condenadas, privadas de libertad por razones, ¿cierto?, tengan esta capacidad de instalar una contramedida, es decir, bueno, si ustedes hacen esto, nosotros podemos hacer esto. Si bien Gendarmería sabemos que está preparado a esto, estoy también viendo declaraciones que han entregado otros medios de comunicación desde Gendarmería, de igual forma es una señal muy, muy dura la que se entrega a un hecho puntual, que es esta medida, pero de una crisis que es generalizada, ¿no? Sí, o sea, eso revela, Macarena, de que las cárceles hoy día, el nivel de peligro y la peligrosidad de los delincuentes que están encerrados en las cárceles de nuestro país y cómo operan, además los juntan con primerizos, terminan generando verdaderos soldados, es decir, verdaderos regimientos dentro de las cárceles, amenazas de bomba dentro de las cárceles en el norte. Te recuerdo, Macarena, que hace algunos meses se desbarató o se impidió que se pusiera una bomba para poder escapar dentro de las cárceles. Entonces, para no terminar como Ecuador u otros países de Latinoamérica, donde las bandas terminan controlando completamente las cárceles, estos inhibidores de señales son fundamentales para efectos de poder desbaratar a estas bandas y poder quitarle ese poder de acción. Pero conjuntamente con esto también hay que mejorar las condiciones de los gendarmes dentro de las cárceles, hay que reparar, mejorar y construir cárceles con alta tecnología y de alta seguridad, para efecto de que las bandas de crimen organizado estén aislados, estén segregados, estén con los aislamientos necesarios, para efectos de que no puedan seguir operando o no tengan la posibilidad de poder comunicarse de manera activa con el medio exterior. Los mismos pelotazos, los gendarmes decían que esto va a ser un elemento fundamental para que puedan bajar, porque esta coordinación se hace precisamente comunicándose por celulares. Entonces, la verdad es que este mecanismo que se va a instalar en los próximos días, que esperamos este tipo de amenazas no inhiba a la autoridad de poder instalar
estos inhibidores sean un mecanismo que se instalen y, como dijo el ministro de Justicia, a lo largo de todo Chile para combatir de mejor manera estas bandas del crimen organizado que cada vez se toman con más fuerza las cárceles de nuestro país, y esto sin ninguna duda que va a significar un desbaratamiento masivo de aquellos que cometen delitos dentro de las cárceles y que obviamente siguen operando desde fuera con sus soldados, y eso obviamente que esto va a generar obviamente una prevención mayor de ese tipo de delitos. Bien, temas que vamos a seguir de cerca también. Diputados, gracias por su tiempo este sábado. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Macarena. Tenga buen día. Igualmente.